Hoy por hoy, ya sea por medio de las noticias, por medio de internet, por medio de algún amigo, algún familiar o alguien relacionado con algún tema financiero, seguramente te ha hablado de uno de los temas que más en boga está hoy en día en términos de finanzas, en términos de economía, en términos de dinero. Estoy hablando de las monedas digitales, específicamente de Bitcoin. Hoy por hoy es muy difícil que este tema no ocasione revuelo y sobre todo que las personas no tengan una gran cantidad de preguntas. ¿Sí? Si te interesa saber cómo es que esta moneda digital está arrasando las conversaciones económicas desde el gobierno, Wall Street o incluso las salas de chat, si quieres saber cómo es que funciona, si quieres saber por qué es que tiene valor, si quieres saber por qué tanta revolución está causando y sobre todo cambiando los aspectos de la economía y sobre todo la tendencia del dinero a que este sea digital, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora que estés analizando esta información. Es un placer para mí que dediques parte de tu tiempo a tu propia formación, incorporar mayor conocimiento y sobre todo ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. El día de hoy traemos uno de los análisis con el tema que más inquietudes, que más se escucha, que más ruido genera, por lo menos en términos digitales, en términos de internet, en términos de economía, en términos de dinero, y estamos hablando específicamente de una palabra, Bitcoin. Y también relacionado a Bitcoin, pues todo lo que es el aspecto de las criptomonedas. Hay mucha incertidumbre, hay dudas, hay cuestiones que la gente no conoce bien, hay demasiadas oportunidades de negocio que salen ligadas a este tipo de tendencia. Algunas pues serán simplemente caprichos de la moda, donde las personas pues perderán dinero, la mayor parte de ellas, unas pocas ganarán. Sin embargo, independientemente de todo lo que se escuche, hay unos principios básicos que es importante conocer. Si tú quieres aprender un poco más con seriedad sobre qué son las criptomonedas, sobre qué es el Bitcoin, sobre cómo funciona, por qué es importante estar presente en este tipo de tendencias, por qué es algo que se tiene que conocer y también porque es algo que puede cambiar la forma en la que el mundo funciona hoy en día. Entonces te invito a que revises esta información que traigo el día de hoy. ¿Sí? Bitcoin y la era de las criptomonedas es uno de los libros que mejor valorización tiene. Es un libro serio, no es un libro técnico y sobre todo pues la cuestión aquí, este análisis, se basa en el conocimiento de dos autores en particular. Se llama Paul Vigna y Michael Casey. El libro es La era de las criptomonedas, cómo el Bitcoin y la economía digital o el dinero digital está cambiando el orden del mundo. ¿Sí? O la forma en la que el mundo está funcionando. Ese es un libro que se hizo en el 2015 y ahora te traigo el análisis completo de este libro. ¿Por qué escogí este en particular? Simplemente por la seriedad de los autores y también es una explicación no para expertos ni tampoco técnicamente hablando, sino más bien es un libro para que pueda alguien introducirse en el tema, conocer cómo es que funciona y saber los claroscuros que existen, ¿sí? Porque no es se escucha tanto cuando alguien empieza a promover negocios relacionados a las criptomonedas donde todo es como si fuera la gran panacea. Es decir, vas a ganar mucho dinero, te vas a enriquecer, este es el negocio del futuro, todo esto va a funcionar muy bien. Y por un lado pueden tener razón, pero también por el otro lado los riesgos son altos, nada es seguro todavía, existen bastante falta de información, hay inconsistencias muchas veces. Entonces todo eso también afecta, ¿sí? Y el peor o la peor cosa que alguien puede hacer es tomar decisiones de manera emocional. Cuando hablas de dinero, sobre todo, las decisiones tienen que ser frías. Las decisiones, tienen que ser calculadas. Las decisiones tienen que ser de una manera mejor llevadas, ¿sí? Aquí el miedo a perder es uno de los detonantes más importantes que existen cuando alguien habla de dinero. Entonces, surge una oportunidad, surge otra y de pronto la gente ya no sabe qué hacer, pero es tanto el miedo a perder que empieza a dar el dinero que tiene para hacerse rico, y lo pongo entre comillas, con este tipo de inversiones. Sí, es verdad que mucha gente, bueno, quizá no mucha gente, pero sí algunas personas hicieron muchísimo dinero hablando de Bitcoin específicamente y quizá con otras criptomonedas también, pero tomando como referencia Bitcoin, quienes quizá
ya sea por suerte, ya sea por prueba y error, ya sea por un trabajo de investigación o simplemente porque eran personas que tenían bastante visión, tomaron acción en un momento determinado, ¿sí? Ahora quizás hace 4 años, 5 años atrás. Y ahora pues pueden disfrutar las mieles de esos golpes que hicieron en su momento, ¿sí? Pero la realidad es que casi nadie está en esa categoría. Y lo curioso es que las personas suelen ser bastante reactivas en este tema, porque cuando no se sabe muy bien sobre algo, las personas suelen dudar, entonces no son caracterizados esos momentos porque la gente tome acción, al contrario, la gente prefiere no hacerlo. Ahora, cuando el Bitcoin es una realidad, cuando vale muchísimo, ¿sí? Estamos hablando, este análisis está hecho en el 2017, diciembre del 2017, entonces para si es que lo vas a escuchar después, bueno, tengas el concepto de cuándo se está haciendo y el valor que tiene Bitcoin en ese momento, ¿sí? Quizá pueda subir mucho más posteriormente o quizá no, no lo sé. Pero la cuestión principal aquí es entender que el contexto donde se está dando este cambio, pues estamos hablando del año 2017, ¿sí? Prácticamente para algunos fue el año de Bitcoin, es decir, porque se ha incrementado su valor, pues prácticamente más de 10 veces, ¿sí? Desde como estuvo en su momento. Entonces, al principio de este año me refiero. Entonces, la cuestión aquí es que hay que entender que siempre hay claroscuros en las cosas, que no todo es bueno, no todo es malo, simplemente es cuestión de entenderlo y saber qué decisiones, o más bien, saber qué información necesitamos para tomar una decisión que pueda ser más acertada a la forma a la que nos sentimos mejor, ¿no? Entonces, algo también importante. En este análisis vamos a revisar o vamos a tratar de responder a las preguntas más comunes que existe sobre este tema. Y así como este libro, pues si el enfoque viene sobre las criptomonedas o las criptodivisas, realmente el apalancamiento fuerte es sobre Bitcoin. Entonces, este análisis va a servir tanto para personas que no sepan nada del tema y que quieran familiarizarse con el mismo, o bien quizá personas que ya conocen del tema y quieren reforzar su conocimiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a descubrir en este análisis? Te voy a mencionar algunos de los puntos, o son más, pero te voy a mencionar algunos. El primero es cómo es que una historia curiosa, ¿no? El primer Bitcoin, ¿sí? O la primera transacción de Bitcoins más bien, fue usado para comprar en aquel momento una pizza. Y esa pizza, bueno, para el momento que hicieron el libro, que fue en el 2015, si esa pizza la transformaran en lo que la gente pagó en Bitcoins, hoy por hoy valdría 5 millones. Analizaremos esa historia. También cómo hay claroscuros. Bitcoin no siempre se ha usado para el bien, sino que también, como es una moneda que es difícil de, digámoslo así, ¿no? De detectar o de identificar más bien qué se puede hacer con ella, pues muchas personas lo han usado para negocios ilícitos, ¿no? Vamos a revisar a qué se refiere. También porque hay compañías, ¿sí? que gastan cantidades estratosféricas de dólares para adquirir bitcoins también, ¿ok? Vamos a ver todo esto y más. La intención es que tengas un conocimiento lo más aterrizado posible y sobre todo, pues con esto que vas a aprender hoy, sepas más, tomes mejores decisiones y ahora tengas un criterio mucho más aterrizado sobre lo que viene siendo el Bitcoin y las criptomonedas. El primer tema, perdón, que vamos a tocar aquí es sobre el dinero, tener un conocimiento un poco más aterrizado del dinero, ¿sí? Mira, el dinero en sí tiene valor cuando es usado en un sistema de confianza, ¿ok? ¿Qué es el dinero exactamente? No son los billetes que hay en tu cartera. Esos billetes no tienen ningún valor inherente. Son solo pedazos de papel. Entonces, ¿por qué es que puedes comprar bienes y servicios con ellos? Bueno, te explico. Para que el dinero tenga valor, se necesita que exista un acuerdo compartido de su uso como medio de cambio, ¿sí? Al comienzo de los tiempos del dinero, el oro y la plata eran usados regularmente para hacer monedas. Estas monedas eran una razón o más bien, estas monedas eran diferentes de nuestros billetes modernos, ¿sí? Debido a que el oro y la plata tienen un valor intrínseco, es decir, tienen valor, valen por sí mismos, ¿ok? Sin embargo, debido solo a una razón del por qué estas monedas, ¿sí? Funcionan como dinero.
Y este es el punto. Las personas que las usaban valuaban el oro y la plata. ¿Sí? Es decir, les daban un valor. El oro y la plata tenían valor para ellos y acordaron que podían ser usadas para comprar cosas. ¿Ok? Tiene que existir un mutuo acuerdo para que el dinero tenga un valor. Es decir, hay dos partes, las dos partes están de acuerdo que lo que se va a intercambiar tiene un valor con el cual se puede consumir o se pueden comprar bienes y servicios. ¿Sí? En este caso, el oro y la plata eran usados para eso y la gente los aceptaba de una manera sin tener alguna negativa al respecto. ¿Sí? Ahora, existen también cosas que hay que entender. O sea, el oro y la plata eran bien recibidas en algunas culturas, pero había culturas en las cuales no valoraban el oro y la plata, ¿sí? Eran inservibles. Entonces, las culturas no siempre valoran las mismas cosas, ¿ok? Una sociedad necesita una especie de confianza en su dinero para tener un suministro controlado de moneda, ¿sí? Si cualquiera pudiera crear dinero, entonces el dinero pierde su valor. Hay una necesidad de que exista una cantidad limitada del mismo para que el sistema funcione, ¿sí? Tú no puedes estar generando dinero a diestra y siniestra porque su valor decae. Es lo que se le conoce como la inflación, ¿sí? Cuando tú generas demasiados billetes o papel moneda, más de lo que debería usarse para pagar deuda, digámoslo así, pues simplemente empieza a disminuir el valor de esa moneda, ¿sí? O la inflación se eleva, pues para poder consumir esa cantidad de billetes. Por ejemplo, se menciona que en 1920, ¿sí? Alemania tenía una deuda enorme debido al Tratado de Versalles, ¿sí? Y trató de pagarla por medio de imprimir más y más papel moneda, ¿sí? Es decir, billete. El valor de los billetes fue tan bajo que las personas lo usaban como papel tapiz en sus casas, ya que era más barato, ¿sí? Usar ese papel que comprar el papel tapiz de verdad, ¿sí? Esta hiperinflación hizo que la economía colapsara y la mayoría de las personas perdieran la fe en el sistema monetario, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo el dinero funciona, ¿ok? Si tú tienes algo que para las personas tiene un valor y existe un acuerdo mutuo entre ambas partes, y con ese intercambio que tú le das a la persona, es decir, ese medio de intercambio, en este caso la moneda, digámoslo así, el oro y la plata, y las personas pueden adquirir bienes y servicios con oro y la plata, perfecto. Tienes un sistema que le podemos llamar dinero, ¿sí? En algunas culturas, pues podrían ser piedras preciosas o podrían ser otro tipo de artefactos los que funcionaran como medios de intercambio. El mundo ha cambiado, el mundo se ha regulado y se empezó a generar como un medio estándar de intercambio el papel moneda, ¿sí? Es decir, la impresión de billetes y cada persona, bueno, más bien cada organismo dentro de un país en su momento generaban diversos tipos de monedas, ¿sí? Es decir, o diversos tipos de papel. Había diferentes tipos de bancos dentro de de un mismo país, hasta que no se institucionalizó una banca global, digámoslo así, y de ahí se genera un banco central, y este banco central, pues cada país debe tener el suyo donde emite la moneda que le corresponda. Esto es sin entrar en términos de economía ni nada de eso, simplemente es para que tengas el contexto de cómo es que funciona, por lo menos muy, muy a grosso modo, y entiendas pues qué es el dinero, ¿no? O sea, el dinero no es el billete, no son las monedas que tienes en la bolsilla, en el bolsillo, perdón, ni lo que tienes en la cartera. Lo que le genera o lo que le puedes llamar dinero, que dinero es algo que tiene valor, es precisamente ese acuerdo que existe entre las personas donde lo que tú tienes tiene valor para la contraparte y la contraparte puede adquirir bienes y servicios. ¿Ok? El siguiente punto, Bitcoin es dinero, ¿sí? O sea, Bitcoin cae en la categoría de dinero que vimos previamente, debido a que las personas están en el acuerdo que puede ser usado como unidad de intercambio. ¿Ok? Viendo la descripción que analizamos en el punto anterior sobre qué es el dinero, Bitcoin por sus características cae en ese concepto, de entrando por ahí, ¿no? El número de personas que apoyan el Bitcoin está creciendo día a día, pero también muchas personas no logran verlo como algo real, ya que es algo que no puedes ver, es algo que no puedes tocar,
¿sí? Los bitcoins de manera individual. Sin embargo, el bitcoin ya ha demostrado ser una moneda viable. ¿Por qué lo digo? Mira, el bitcoin funciona como el dinero porque las personas confían en que tiene valor, así como sucede con el dinero normal. Cuando las personas empiecen a ver que cosas reales pueden comprarse usándola, la confianza empieza a incrementarse. El incremento en el precio del Bitcoin refleja esa confianza. En los primeros meses de 2013, el valor de un simple Bitcoin alcanzó un incremento del 800%, donde pasó de $129 a $1,165, que había sido el pico más alto, hasta que entramos en el 2017 y ahora pues el valor del Bitcoin pues ha fluctuado, ¿sí? Pero se encuentra muy por encima, ¿sí? Es decir, quizá 10 veces más o un poco más de estos $1,165 que estaban en el 2013. O sea, imagínate las personas que lo adquirieron en .01 centavos, que así fue como empezó. Quien lo adquirió en $1, quien lo adquirió en 10, quien lo adquirió en 50. No importa, es decir, el valor del Bitcoin pues se ha elevado tanto que ahora pues parece casi alucinante, ¿no? Pero estamos hablando de en dólares, sin irme o sin tratar de errar porque fluctúa mucho, pero en el 2017 el valor de Bitcoin pues ha alcanzado picos sumamente altos, ¿no? Si en el 2013 valía 1,165, pues el 2017 alcanzó 10 veces más y quizá un poco más, ¿ok? Quizá hasta 11, 12 veces más, ¿sí? Nada más para que lo tengas presente. Ahora, además, Bitcoin, algo que te dije antes sobre los bancos centrales, que son los que regulan la impresión y los que regulan la cantidad de dinero que puedes generar, ¿sí? Bitcoin en sí no es o no está de alguna manera centralizado, pues Bitcoin no tiene un banco central como otras monedas. Los Bitcoins se generan por medio de un proceso que se le conoce como minado. Y este proceso de minado es lo que los mantiene y no caen en la espiral de producción fuera de control. Más adelante vamos a ver este detalle. Nada más ten el concepto de la palabra minado, minería, ¿no? Funciona mediante algoritmos, procesamientos computacionales, matemáticos, que lo generan y pues hay una cantidad limitada de bitcoins que se pueden producir, ¿ok? Vamos a ver más adelante cuánta es esta cantidad y cómo es que este proceso funciona de una manera muy general. Pero en última instancia, ¿sí? Podemos saber que el Bitcoin es dinero simplemente porque las personas aceptan Bitcoins como unidades de intercambio. Ese es el punto. Uber acepta Bitcoins, por ejemplo, ¿no? Hablándote de compañías. Y varias compañías cada vez más se suman a la aceptación de este tipo de moneda. ¿Por qué? Porque es una moneda digital, es una moneda rápida, es una moneda que carece de intermediarios. Entonces, es una moneda que cada vez tiene mayor valor. Sobre todo las empresas de tecnología, las empresas que funcionan en Internet, las empresas que se relacionan con un intercambio de productos y servicios, pues cada vez le asignan un mayor valor. En última instancia, ¿sí? Lo que te decía, pues Bitcoin es dinero simplemente porque las personas aceptan los Bitcoins como unidades de intercambio. Te voy a decir una de las historias más famosas del Bitcoin, ¿sí? Del Bitcoin, perdón. Es la historia de este señor que se llama Laszlo Hanjeks, ¿sí? Laszlo Hanjeks. Él es un programador de Florida. En mayo de 2010, trata de situarte en aquella época, en mayo de 2010, él hizo una compra inusual. Su compra, ¿sí? No fue inusual por lo que compró, exactamente, sino por la manera en la que hizo la compra. Ahí va, la historia. En aquel momento, el Bitcoin llevaba alrededor de un año de existencia, pero Hanjex era lo que se le conoce como un early adopter, ¿sí? Un pionero, el de esta gente que adopta rápidamente las tecnologías. En 2010 él poseía alrededor, fíjense en esto, en el 2010 él poseía alrededor de la mitad de todos los bitcoins del mundo en aquel momento. ¿Sí? La mitad, él. Ahora, en aquel momento nadie aceptaba bitcoins. ¿Sí? No era nada. Ese es el punto importante. O sea, ahora que todo el mundo quiere o todo el mundo conoce o todo el mundo sabe de esto, pues ya, ¿no? Se le haría absurdo que la gente pues no los quisiera. Pero ahora eso es cuando es una mentalidad muy reactiva. ¿Por qué? Porque al final, acuérdate, cuando todo el mundo habla de algo, eso ya no es negocio, ¿sí? Ya pasó. Te tocan los remanentes nada más.
Y aquí viene la cuestión más importante. Cuando Hanyex, en el 2010, él poseía alrededor de la mitad de todos los bitcoins que se habían generado en ese momento. Ahora, como nadie aceptaba bitcoins y Hanyex en ese momento pues no sabía qué hacer con su dinero, lo pongo entre comillas, el dinero de los bitcoins, él decidió pagar 10,000 bitcoins, ¿sí? 10,000 bitcoins de aquel momento. En aquel momento 10,000 bitcoins tenían un valor aproximado de $41, ¿ok? Y con esos 10,000 bitcoins él compró 2 pizzas de la tienda o de la pizzería Papa John's. Él encontró de pura casualidad a un seguidor del Bitcoin por medio de un foro que él seguía, ¿sí? Un foro de pues, esa gente que se junta en internet donde comparte diferentes ideologías sobre un tema en particular. Entonces él se encuentra con una persona dentro de un foro y le hizo una propuesta, ¿no? Que él le pagaría, le dice, yo te voy a pagar 2 pizzas, ¿sí? Y bueno, más bien, la persona le dijo a él, te tengo una propuesta, yo te pago 2 pizzas, uso mi tarjeta de crédito y tú me transfieres a mí los bitcoins de esas pizzas, ¿sí? En ese momento eran 10,000. En pocas palabras, en ese momento, en ese primer momento, Bitcoin fue aceptada como una moneda de intercambio. En agosto de 2014, sí, simplemente en agosto de 2014, 4 años después de que se hizo esta operación, el valor de los 10,000 bitcoins que Hanyex gastó en la pizza alcanzó alrededor de los 5 millones de dólares en aquel momento. Y hoy por hoy, pues imagínate, este valor se ha incrementado pues exponencialmente, ¿no? 10,000 bitcoins, pues la cantidad es estratosférica hoy por hoy, por lo menos a esta fecha que estamos hablando. ¿Qué opinas de esto? Es decir, para algunos se les haría absurdo, se les haría tonto, se les haría cómo es posible que una persona hizo eso, sí, pero en aquel momento Bitcoin no valía nada y no sabían que iba a valer. Entonces él dijo, bueno, pues por lo menos déjame hacer algo con ese dinero, al menos decir que lo usé. Ahora, esa persona que se quedó con los 10,000 bitcoins y si no los usó o si los guardó o si hizo algo más inteligente, ¿no? Como precisamente guardarlos, reservarlos, pues ahora esa persona pues podría disfrutar de las mieles de esa decisión. Vamos a tocar el siguiente punto que habla un poco sobre la minería y cómo es que funciona Bitcoin, ¿sí? Mira, los Bitcoins son minados y hay un registro público de todas las transacciones que se le conoce como blockchain o cadena de bloques. Esto es algo que vas a escuchar mucho porque esta tecnología blockchain o cadena de bloques que actualmente pues, se usa en este tipo de transacciones es algo que puede cambiar la manera en la que el mundo funciona hoy por hoy. ¿Sí? Vamos a ver por qué sucede esto, pero es una tecnología que va a restringir o va a limitar la cantidad de intermediarios que existen. ¿Sí? Y no nada más me refiero en cuestiones de dinero. Es decir, por ejemplo, cuestiones gubernamentales, cuestiones donde necesitas quizá un notario para que te acredite que tú eres el dueño de algo. Cuando esta cadena de bloques, si sigue su tendencia y entra en acción y se empieza a regular a un nivel general, pues ese tipo de intermediarios ya no van a ser necesarios porque todos los registros quedan almacenados dentro de esa cadena de bloques. Bueno, no te quiero confundir sobre este punto, nada más quiero que tengas el contexto pues rápido, ¿no? O el contexto simple de lo que viene siendo el blockchain o cadena de bloques que te voy a explicar a continuación más a detalle. Mira, cuando hablamos de oro, ¿sí? Tomando ese ejemplo, tú no puedes crear el oro en tu casa. O sea, es algo que no se puede crear. Te tienes que encontrar, ¿no? Y para hacerlo, pues tienes que trabajar duro, ¿sí? Para poder encontrarlo y para poder minarlo. Es decir, pues tienes que ir a las cuevas o tienes que ir a la montaña, tienes que ir donde se encuentran las rocas, encontrarlo o en los ríos o en los lugares donde está y empezar a hacer el proceso de minería para poder extraerlo. El Bitcoin trabaja de forma similar, solo que en lugar de usar picas, martillos, taladros, los Bitcoins son minados por medio de computadoras. Las computadoras minan Bitcoins por medio de dar solución a problemas matemáticos altamente complejos, ¿sí? Solucionar estos problemas requiere una capacidad computacional muy significativa. Cuando un problema es resuelto, un Bitcoin como recompensa es otorgado al minero y un nuevo problema se expide para ser solucionado. ¿Ok? Es decir, existe un algoritmo que está haciendo bastante procesamiento y como es
es de una manera distribuida, es decir, no está centralizado en una sola computadora, en un solo servidor, sino que está distribuido en N cantidad de, pues, de computadoras alrededor del mundo, ¿sí? Cada vez que este algoritmo se va formando, pues recompensa a los mineros con, pues, el Bitcoin, ¿sí? Es decir, se finalizó el algoritmo, se genera el Bitcoin y se le recompensa. Ahora, esto nos lleva a pensar que en un mundo ideal, bueno, es algo totalmente distribuido, ¿no? Sin embargo, hay compañías muy grandes, compañías de muchos recursos, compañías de mucho dinero, compañías con una gran infraestructura que se dedican a hacer esto y ellos van acaparando la mayoría de los bitcoins. Eso también es cierto, ¿ok? La cuestión aquí es que cuando un bitcoin se genera, se empieza a procesar el siguiente. Entonces, el algoritmo de los bitcoins, pues te da para 21 millones de monedas, ¿ok? Entonces, entre más rápida sea la computadora, mayores probabilidades es que sea recompensado. El número de bitcoins que se dan en recompensa regularmente se dividen a la mitad cada 4 años, ¿ok? O sea, cada vez recibes menos. Así que hay un incentivo para minar tantos como puedas antes de que termine el tiempo. En total, 21 millones de bitcoins pueden ser generados. El algoritmo del bitcoin da para 21 millones. De acuerdo a una de las estimaciones, el último bitcoin a este ritmo será minado en el año 2040. Cada vez que un nuevo bitcoin es creado, la cadena de bloques se actualiza. La cadena de bloques es el registro público de todas las transacciones que se han hecho en toda la red, ¿ok? Cuando un nuevo Bitcoin es minado, un nuevo bloque es creado, validado y agregado a la cadena. Así como un banco mantiene un registro cuidadoso del balance de cada cuenta, hay un registro de Bitcoin de los balances de todos los dueños y de todas las transacciones para asegurar que es el mismo Bitcoin y este no se consuma dos veces. Ese es el propósito de la cadena de bloques, a la cual todo mundo puede acceder. Cada dueño de Bitcoins tiene una dirección, un número único, y es encriptado, y es asignado a ellos dentro de la red de Bitcoin. Estas direcciones ayudan a mantener el rastreo, ¿sí? De quién es quién, ¿no? O sea, a quién le corresponde cada moneda. Así que si tú compras un café en un lugar que acepta bitcoins, la red registrará una petición para enviar, digamos, 0.008 bitcoins desde tu dirección a la dirección del café. Eso es lo que hay. O sea, los que saben quiénes tienen son los dueños, ¿sí? Pero nadie en externo puede saber a quién corresponde esa dirección. Entonces, por eso es muy importante que tengas cuidado, porque si una persona pierde esa dirección o no se la sabe, pues entonces esos bitcoins quedan a la deriva, ¿no? Y es algo que ha sido uno de los problemas que también ha afectado, pues, a gran parte de las personas que han manejado este tipo de inversión en moneda. Ahora, el siguiente punto. Bitcoin remueve todos los intermediarios y mantiene tanto al vendedor como al comprador anónimos. Es algo de lo que ya te estaba diciendo antes. Mira, cada vez que pasas tu tarjeta de crédito o transfieres dinero, los bancos y las compañías de tarjeta de crédito se quedan con un pequeño porcentaje de la transacción. Este pequeño porcentaje se le conoce como comisión. ¿No sería bueno poder librarnos de esto? Esa es la pregunta. Con Bitcoin eso es posible, ¿ok? Ya que remueve al intermediario y hace las transacciones mucho más económicas y más eficientes, ¿sí? Recuerden, aquí hay claroscuros. O sea, esta es la tecnología, por eso se creó, para salirse un tanto del sistema y generar un nuevo método de pago donde las personas pudieran ser autónomos y donde no se dependiera de intermediarios. Por eso existe tanta renuencia, porque el sistema no creas que va a ceder fácilmente a que se pierda, a perder el control de las personas que consumen los procesos que se ejecutan dentro del sistema, ¿sí? Por eso hay tanta teoría de las conspiraciones aquí. Pero vamos a hablar fríamente de los datos. Te voy a contar una historia, ahora que estamos hablando de los intermediarios. En el siglo XIV existió una familia de apellido Medici. Esta familia sirvió como intermediario para los ahorradores y aquellos que pedían prestado.
Esta familia llevaba un registro cuidadoso de sus cuentas y de las transacciones que generaban pues tanto los ahorradores como los que pedían prestado. Todo ello por una pequeña cuota que ellos cobraban, por supuesto. Ese fue el nacimiento del sistema bancario y condujo a toda una explosión de actividad económica. Es decir, la gente a veces sataniza los bancos, sataniza las empresas de poder, ¿no? Las empresas financieras y demás. Sin embargo, ha sido gracias a estas pues, que la economía se ha desarrollado, que la gente ha podido implementar empresas, negocios y el mundo ha cambiado también gracias a ellos. ¿Ok? Son claroscuros, hay que tener una mente ecléctica, ¿no? En todo esto, pero lo importante es que conozcas del tema. Entonces, ¿sí? A partir de ese momento, a partir del siglo XIV en adelante, digámoslo así, los bancos se han vuelto más y más poderosos. Tienen un gran impacto en nuestra sociedad, especialmente debido a que tienen influencia en políticos mediante el cabildeo, ¿no? Es decir, cuando meten presión por intereses particulares. O sea, la gente tiene que empezar a cuidarse de todo esto, sobre todo la gente que toma decisiones de alto nivel y de alto impacto. ¿Sí? El Bitcoin entonces saltó como un movimiento que quería cambiar este sistema por medio de regresar el poder de nuevo a la gente, ¿sí? Como un sistema idealista. Y para esto lo hizo por medio de la cadena de bloques. Todo mundo tiene acceso a la red distribuida en la que Bitcoin está basada. Esto asegura que nadie, ya sea un individuo o una institución, pueda controlar el sistema en su totalidad, como lo puede hacer un banco central, por ejemplo. Además, los compradores, ¿sí?, no siempre pagan una cuota. Los vendedores algunas veces, lo que significa que este costo tiene que ser agregado en el precio. Esto sucede en las transacciones normales, ¿sí? Estas cuotas, estas comisiones, pues son cargados normalmente a los vendedores. Es por esta razón que muchas tiendas no aceptan tarjeta, ¿sí?, de crédito en este caso, por compras menores a cierto monto, ya que no les va a costear. Sin intermediarios, ¿sí? Si no existían intermediarios que estuvieran recolectando estas comisiones, como sucede en las transacciones comunes de banca, Bitcoin hace las transacciones más baratas y fáciles. Entonces, estas personas que venden productos no tienen que estar pagando, pues digámoslo así, ¿no?, la cuota a las instituciones simplemente por el manejo de la cuenta donde se está procesando estas transacciones, ¿sí? Entonces, Bitcoin pues viene a hacer esto más fácil y más barato. Con las tarjetas, también hay un proceso altamente complejo y demandante detrás de escenas de cada transacción. Por ejemplo, cuando tú compras un café en Starbucks con tarjeta de crédito, por lo general toma 3 días para que ellos puedan recibir el dinero. Con Bitcoin la transacción se completa prácticamente al instante. Los Bitcoins son importantes también, ya que ocultan las identidades del comprador y el vendedor. De hecho, un aspecto clave de las criptomonedas es el anonimato. Cripto, como tal, significa oculto. Bitcoin protege a sus usuarios manteniendo sus identidades secretas. ¿Sí? Nadie sabe qué tiene quién. Pero quien tiene puede adquirir bienes y servicios con personas o instituciones o negocios que aceptan también la criptomoneda, en este caso Bitcoin, como un medio de intercambio. ¿Ok? Ahora, siguiendo con esta tendencia, esto hace que Bitcoin se haya vuelto un negocio global. ¿Sí? Bitcoin solo ha estado unos pocos años presentes. Sí, estamos hablando de menos de una década. Pero el número de creyentes de Bitcoin se ha incrementado rápidamente alrededor de todo el mundo. Sí, ya que hay personas que son devotas al Bitcoin. Y eso ha generado que se haya vuelto un negocio muy lucrativo también. Y hay que tener cuidado. Enormes cantidades de dinero son ahora invertidos en minería de Bitcoin cada año. ¿Sí? Y aquí me estoy especificando en Bitcoin, pero no nada más en Bitcoin, ¿eh? Es decir, ya quizá cuando se hizo este libro, pues todavía no había tantas opciones, pero pues ahora tenemos muchas más opciones que en esa época. Y la gente, bueno, las empresas que tienen la capacidad económica, pues ya están distribuyendo pues sus recursos, ¿no? Precisamente en la minería de Bitcoin, sí, pero también de otras. De acuerdo a un estimado, más de $1 billón se ha gastado en la construcción de sites, es decir, de sitios donde hay servidores y demás, donde existen supercomputadoras específicamente diseñadas y solamente diseñadas para minar bitcoins en abril de 2013 y abril de 2014, ¿no? Es decir,
Nada más en un año, más de $1 billón se invirtió nada más en la construcción de supercentros de minería de bitcoins. Los procesadores que ahora son usados para minar bitcoins, o sea, hoy por hoy, son alrededor de 3 millones de veces más rápidos que como los que se usaban cuando Bitcoin era fundado. La expansión computacional de la industria es simplemente algo que no tiene paralelo. Los productores de estas supercomputadoras la tienen ya muy complicada para satisfacer la demanda que requieren para poder procesar este tipo de algoritmos. Hay incluso quienes dicen que si la industria continúa creciendo a este ritmo, eso causará una catástrofe ambiental por la gran cantidad de energía que se utiliza para mantenerlo. Sí, porque son centros que consumen demasiado, o sea, que generan demasiado calor, ¿sí? Consumen demasiada energía. Gran parte de estos centros tienen que estar en lugares muy fríos en la Tierra para que puedan ser, de alguna manera, mantenerse, ¿sí? Entonces se necesita, pues, contemplar, ¿no? Que ha sido desmedida quizá la proporción en la que esto se ha acelerado, se ha consumido. Y ahora, pues, posiblemente si no tenemos cuidado, pues no faltará mucho tiempo cuando esto pague factura, ¿no? O más bien cuando esto cobre la factura, más propiamente dicho. Además, Bitcoin ha crecido tanto que hay toda una cultura alrededor del mismo. Y los inversionistas, que lejos de retraerse, aumentan los capitales de inversión en Bitcoin. Por ejemplo, compañías interesadas en la criptomoneda incrementaron a 2 millones, o más bien, incrementaron de 2 millones de dólares en el 2012 a 88 millones de dólares en el 2013. ¿Esto qué nos dice? Es tendencia, amigos, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? Que el negocio se está haciendo. Y miren, más simplemente, el negocio se está haciendo, pero no se hace tan público. Ahora ya se salió, ya se ha desbordado, ¿sí? Porque te estoy hablando de años, a lo mejor hace 4 o 5 años, de cuando estas cosas se hacían. Las personas que tomaron acción en ese momento, pues ahora ven reflejada en creces ese riesgo que tomaron en aquel momento, ¿sí? Así funcionan los negocios, así son las inversiones, así funciona el mundo. El negocio es antes que las personas hablen del negocio. El negocio sucede, o la rentabilidad va a suceder antes que las personas sepan. El conocimiento, por eso es lo más importante, es el activo más importante, porque puedes tomar decisiones anticipadas antes que el resto, ¿sí? No ser reactivo hacia las cosas, sino más bien ser proactivo, ¿ok? Y siguiendo todavía algo con los puntos positivos, ¿sí? Porque te he dicho casi todo positivo, ¿no? Vamos a también a regular un poco esto, pero continuando con los puntos positivos, Bitcoin podría tener un gran impacto positivo en el desarrollo del mundo. Te voy a decir por qué. En la fecha en la que fue escrito este libro, existían alrededor de 2.5 billones de personas en el mundo que no tienen dinero en los bancos, es decir, no están bancarizados, no tienen banca. No tienen manera de hacer transacciones bancarias, ¿sí? Ellos carecen de muchas de las libertades de las personas en los países desarrollados que dan por sentado, ¿sí? Y Bitcoin podría cambiar esto. Esto es algo importante porque las personas a veces se enfocan en su mundo y no ven más allá. Estamos hablando que quizá pues cerca de la tercera parte de la población del mundo no está bancarizada, ¿ok? Imagínate lo que eso significa. Imagínate las oportunidades que puede reflejar para las personas poder manejar un medio de intercambio como es una criptomoneda y sobre todo, pues en este caso, Bitcoin. ¿Cómo es que ellos podrían comprar, podrían vender, podrían intercambiar productos y servicios con otros, bueno, personas dentro de su localidad primero, pero no de su localidad, sino fuera de la localidad, fuera de la zona, fuera del territorio y expandiéndose a otros territorios por medio de la tecnología? Las personas puede ser que no tengan una cuenta de banco, pero te aseguro algo, sí van a tener un teléfono móvil, sí van a tener un dispositivo digital, ¿ok? Eso sí lo van a tener. Y si ese dispositivo digital les sirve para hacer transacciones de dinero, donde las personas pueden comprar y pueden vender productos y servicios, entonces eso puede revolucionar la economía del mundo, ¿ok? Esa es la visión que también está parte de las criptodivisas, sobre todo pues Bitcoin cuando se expande o cuando se genera, también lo tenía dentro del marco de referencia de lo que quería lograr. Bitcoin puede ofrecer a las personas en países en vía de desarrollo mayor libertad económica. Por ejemplo, hay una historia, una chica que se llama Fátima, es un reflejo de ellos, que vive en un campo de refugiados en Mali, ¿sí? Imagínate un poquito la historia. Su esposo pues se va
pues lejos, ¿no? Para buscar un sustento, como suele pasar muchas veces y en muchos casos del mundo, en países pues que están todavía pues mucho más limitados, ¿no? En cuestión de recursos, las personas se van a buscar y este señor mandaba el dinero, pero adivina qué, no llegaba, o si llegaba, llegaba sumamente reducido por la cantidad de intermediarios que tenía que pasar para llegar hasta su familia. ¿Qué hizo esta señora? Pues tuvo que buscar maneras de hacerlo diferente. Tuvo que buscar de qué manera pudo comercializar algo que ella podía crear. Entonces utilizó Bitcoin como una moneda de intercambio y su situación cambió, ¿sí? Esto es algo que también los grupos de poder, pues a veces, o los grandes corporativos, financieros, o la banca en sí, pues no tiene control, ¿sí? Y dejan de ganar algo que pueden estar como lo hacen con otros países, ¿no? Simplemente para que tengas el dato. Además, Bitcoin también ayuda a las personas a mantener su dinero más seguro, ¿ok? Y el hecho de que mantengan el dinero más seguro es un paso crucial hacia su escape de la pobreza. Bitcoin también, de casos muy famosos, sobre todo aquí en este libro he documentado varios, pero menciona mucho que ha empoderado a mujeres alrededor del mundo, incrementando su calidad de vida, como el caso de Ahamadi, perdón, Parisa Ahamadi, que ella es una cineasta y una blogger, ¿sí? Que vive en Afganistán y que no tenía cuenta de banco, como la mayoría de las mujeres allá, ¿sí? Un país reprimido donde las mujeres pues prácticamente es difícil que tengan voz y voto. Donde ella recibe el pago de sus creaciones por medio de Bitcoin y puede administrarse y como es anónimo todo, pues ¿quién lo puede regular? ¿Sí? Ese es el meollo del asunto, ¿no? Como dices por ahí. Esa es la cuestión. Cómo al ser un medio de pago ofrece gran libertad para los usuarios de ese medio de pago, pero restringe beneficios para los grupos, los corporativos, las instituciones que ofrecían previamente eso porque eran los intermediarios para que eso se pudiera dar. Existe un control, hoy por hoy, porque claro que lo existe un control de saber quién tiene qué y qué se hace con eso. ¿Ok? Ese control existe. Con Bitcoin, pues prácticamente las únicas personas que sabrían qué es lo que sucede con lo que tienen son ellos mismos. Y eso, pues bueno, hace que cambie totalmente el esquema. Puede ser justo o injusto, ¿qué opinas? Pues bueno, ya será una decisión que tú puedes tener. Ahora, no todo es bueno, ¿sí? Como todo en la vida hay claroscuros, no se puede ser extremista, no puedes pensar que todas son bondades, porque también existe la otra cara de la moneda que hay que contemplar para poder balancear la fórmula en este caso. Mira, Bitcoin sigue teniendo muchas debilidades y es difícil de regular, ¿sí? Una vez que te he dicho los beneficios, ¿cuál es la parte negativa del Bitcoin? Mira, el software del Bitcoin está lejos de ser a prueba de balas, lo que hace que el precio sea muy volátil, ¿sí? Y hoy por hoy lo puedes ver, incrementándose abruptamente, ¿no? Y de pronto cae, y luego sube, cae, pero el punto es que es muy volátil. Grandes compañías en el manejo de Bitcoins han sido hackeadas, haciendo que el precio del Bitcoin caiga abruptamente de un día para otro, haciendo transacciones falsas y pagos sin respaldo. Imagínate si la moneda de tu país de pasar a esto de la noche a la mañana. O sea, sería un caos, ¿sí? Bitcoin es también difícil de controlar debido a su red distribuida, donde cada punto, ¿sí? Es conectado con todos los demás, por lo que la información es enviada a través de toda la red, ¿sí? Otro problema, por eso es que cada vez toma más tiempo poder generar un Bitcoin, cada vez más, ¿sí? Otro problema es que Bitcoin puede ser usado para propósitos criminales, ¿no? Como vender drogas o incluso contratar mercenarios. Hay, una, hay un documental en Netflix búscalo como Bitcoin, lo vas a encontrar ahí. Y ahí en ese documental menciona el caso de una compañía que se llamaba Silk Road, ¿sí? El cual era una tienda online anónima que usaba Bitcoin como moneda de intercambio y en la cual pues lo que se vendían eran drogas precisamente, ¿sí? Ahí la gente posteaba sus drogas o era una tienda online pues donde la gente podía vender productos, sus productos eran drogas y la gente las compraba. Y listo, ¿no? Las transacciones se registraban y simplemente pues ya se les enviaba el material o lo que adquirían. Vas a notar que Bitcoin ha sido sumamente atacado.
¿sí? Bitcoin ha sido, la gente, los pioneros de Bitcoin, la gente que inició con todo esto, pues no han tenido un final agradable, ¿no? Es decir, muchos pues, están en la cárcel, otros simplemente ya no están. El punto aquí central es que puso tan en jaque al sistema actual que pues se trató de restringir por todos los medios. Sin embargo, y si alcanzas a ver ese documental, te vas a dar cuenta que los principales retractores de Bitcoin de repente se hicieron sus promotores. Y eso viene siendo otra cara de la moneda, ¿no? Y ahora, y la cuestión esta que hablábamos, ¿no? Como es anónimo, como la gente, tú puedes comprar y vender las cosas, ¿no? Y las transacciones son anónimas, resulta muy complicado para las agencias de investigación resolver pues, este tipo de crímenes, ¿no? Porque no hay manera de rastrear, es bastante difícil. Y eso ha sido una de las grandes negativas de Bitcoin. Es decir, si lo tuviera que resumir dentro de las partes débiles o las principales partes débiles de Bitcoin, uno es su alta volatilidad. Y esto se da, ¿por qué? Porque el sistema se puede de alguna manera hackear, el sistema se restringe, ¿no? El sistema es vulnerable. También existen grupos de poder, compañías que adquieren estos servidores, bueno, estos sites con servidores enormes, con la más alta capacidad, ¿sí? De procesamiento, también con el costo más alto de todos, y empiezan a acaparar la mayor cantidad de bitcoins. Entonces, ¿qué sucede en una economía donde poca gente tiene gran parte del dinero, digámoslo así? Pues ellos tienen el poder para subir y bajar el precio del mismo. Entonces, eso es un riesgo. Y la otra cuestión que es una ventaja, pero a la vez es algo delicado, es la parte del anonimato. Porque si en un mundo ideal donde todo mundo hiciera el bien, pues no pasaría nada, todo estaría bien. Pero como el mundo no es así, entonces surge un problema. ¿Qué pasa si la gente lo usa para algo nocivo y como no se puede identificar, no se puede rastrear, no se puede detectar, o por lo menos no fácilmente, sino que cuesta bastante trabajo, es bastante complejo, pues puede ocasionar otro tipo de problemas, ¿sí? Bien, esto es prácticamente el esquema general de qué es Bitcoin, de cómo son las criptomonedas. En general, las criptomonedas tienen el mismo funcionamiento. Lo que hacen la mayoría de ellas es Bitcoin es el pionero, Bitcoin es la base, Bitcoin es sobre lo cual se basan las demás para trabajar y empiezan a mitigar los problemas que Bitcoin pues ha manifestado, ¿no? Como esos tres grandes. El hecho de que poca gente adquiera la gran cantidad de las monedas, el hecho de que sea anónimo y que no se pueda rastrear, y el hecho también de que sea un sistema vulnerable que pueda ser hackeado. Bien, como conclusión sobre este análisis, pues te puedo decir que cualquier cosa que puede funcionar como dinero, ¿sí? O más bien, cualquier cosa puede funcionar como dinero siempre y cuando las personas estén de acuerdo que tiene valor. Es el esquema inicial. Si tú y yo estamos de acuerdo que algo tiene valor y lo usamos como medio de intercambio, eso es dinero. Fácil, ¿sí? Bitcoin solo ha existido por pocos años, pero la industria ha detonado y la confianza de las personas en Bitcoin como forma de divisa solo ha crecido, ¿sí? Tiene el potencial incluso de cambiar nuestra economía global por medio de remover a los intermediarios y proveer el anonimato, sin dejar de tomar en cuenta su actual naturaleza volátil y otras falencias que tiene. Las criptomonedas son indudablemente parte del futuro que tenemos. ¿Sí? Espero que este análisis te haya gustado, espero que te haya servido. Aquí la intención es que tengas un conocimiento imparcial, que tú logres captar cuál es la esencia, logres entender, porque este es un libro nada más para entender. Habrá personas que sean muy técnicas, se conozcan mucho más, claro, habrá personas que se dedican a la minería, habrá personas que se dedican a una inversión de tiempo completo en esto, habrá personas que conozcan mucho más detalles finos de todo esto. La intención nada más es que tú tengas un conocimiento que te permita tomar una mejor decisión, porque serás una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. ¿Sí? Sin más por lo pronto, me despido. Espero tus comentarios, espero saber más de ti. Te recuerdo que tenemos también el sitio conocimientoexperto.com/elite, en donde estás escuchando, donde estés viendo, donde estés analizando esta información. En la parte de la descripción vas a encontrar el enlace para que puedas acceder a este y a muchos otros análisis y sobre todo información mucho más completa
sobre temas que van a ayudarte a tener una mejor mentalidad, un estado mental mucho más adecuado y que puedas incorporar e implementar el conocimiento que estás adquiriendo para que precisamente sigas mejorando vayas a llegar, a la mejor versión cada día que analices este tipo de información. Sí, sin más por lo pronto, sería todo y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Domingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.